Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de un documento legal, yo diría que fundamental, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México. Hola, sí, una ley clave. Exacto. Nuestra fuente es el texto oficial. Y es importante decir que la última reforma que estamos considerando es de mayo, del 27 de mayo de 2024. Reciente, sí. El objetivo aquí es entender bien este marco que México ha diseñado para su población más joven. Y hay un cambio clave, ¿no? Ya no verlos como simples objetos de protección. Exacto. Sino como plenos titulares de derechos. Ese es el giro copernicano de esta ley. Titulares de derechos. Y bueno, para empezar, aclaremos rápido a quiénes nos referimos. Según el artículo 5, niñas y niños son los menores de 12 años. Y adolescentes son quienes tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18. Correcto. Y ese cambio de perspectiva que mencionabas, de verlos como titulares, es la médula espinal de esta ley. Pasamos de un enfoque, asistencialista, a uno de derechos humanos. Claro. Y eso implica que el Estado, y también la sociedad, no solo deben protegerlos pasivamente, sino que tienen que garantizar activamente las condiciones para que ejerzan sus derechos. Es un cambio conceptual, pues enorme. Totalmente de acuerdo. Ok, vamos entonces al corazón de la ley. El artículo 1 nos dice cuál es su propósito principal. Ajá. Y es, básicamente, reconocer a niñas, niños y adolescentes, a quienes, para abreviar llamaremos NNA, como titulares de derechos. Eso. Garantizando su ejercicio pleno, el respeto, la protección y la promoción de esos derechos. Esto, claro, alineado con la Constitución mexicana y los tratados internacionales. Fundamental esa alineación. Sí. Además, esta ley crea y regula el Sistema Nacional de Protección Integral, del que seguro hablaremos más. Sí, el CIPINA. Establece los principios rectores que deben guiar todas las acciones y define cómo deben coordinarse la federación, los estados, los municipios. Todo el aparato estatal. Exacto. Incluso sienta las bases para que participe la sociedad civil, el sector privado. Es una ley de orden público, de interés social y, ojo, de observancia obligatoria en todo el país. Y dentro de esos principios rectores que mencionas, hay uno que, sobresale. Es como el faro que guía toda la ley. Lo mencionan los artículos 2 y 6. El interés superior de la niñez. El interés superior. Suena mucho, pero ¿qué significa en la práctica? Pues mira, no es una sugerencia, ¿eh? Es un mandato constitucional y también viene de tratados internacionales. Debe ser la consideración primordial. Primordial. Ya sea una política pública, una sentencia de un juez, una acción administrativa, incluso decisiones en casa o en la escuela. Vaya. Las autoridades están obligadas a evaluar y ponderar cómo sus decisiones van a impactar a los NNA para salvaguardar ese interés de la mejor manera posible. Ok, vamos a desempacar esto un poco más. Porque además del interés superior, el artículo 6 menciona otros principios clave. Habla de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Suena un poco a trabalenguas. Sí, son los principios clásicos de derechos humanos pero aplicados aquí. ¿Qué quieren decir, en sencillo? Pues mira, universalidad. Los derechos son para todos los NNA, sin ninguna excepción. Interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos están conectados. No puedes proteger uno y olvidar otro. Van juntos. Y progresividad. Que la protección de los derechos siempre debe mejorar. Ir hacia adelante, nunca para atrás. Entendido. Luego habla de igualdad sustantiva. Exacto, que es fundamental. No basta con decir todos son iguales ante la ley. La igualdad sustantiva exige tomar medidas activas, ¿sabes? Para eliminar las barreras, las desventajas que enfrentan algunos grupos de NNA. Por ejemplo. Pues por ejemplo, las niñas, o NNA indígenas, o NNA con alguna discapacidad, para que de verdad puedan ejercer sus derechos en las mismas condiciones que los demás, no solo en papel. Claro, que la igualdad sea real, no solo formal. Otros principios que menciona, la no discriminación, obviamente, la inclusión, el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, que es como la base de todo, ¿no? La base absoluta. La participación activa de los propios NNA, la autonomía progresiva, eso me parece interesante. Sí, reconocer que conforme crecen, pues tienen más capacidad y deben tener más voz en las decisiones sobre su propia vida. El acceso a una vida libre de violencia
Y la accesibilidad universal. Vaya, es una lista potente. Y lo importante, insisto, es que estos principios no son solo filosofía bonita. Se traducen, como dicen los artículos 2, 3 y 8, en obligaciones muy, muy concretas para todas las autoridades. En todos los niveles, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Pues tienen que diseñar e implementar sus políticas públicas con este enfoque de derechos humanos, de forma transversal. Tienen la obligación de promover que los NNA participen y de tomar en cuenta su opinión, claro, ajustándose a su edad, a su desarrollo, a su madurez. Que no sea solo un, qué bonito que opinen. Exacto. Y crucialmente, deben establecer mecanismos para seguir y evaluar si las políticas funcionan de verdad y, por supuesto, asignar presupuesto. Poner recursos específicos para que la ley no se quede en buenas intenciones. Queda claro que es un marco muy exigente para el Estado. Ahora, si te parece, hablemos de los derechos mismos. El artículo 13 dice que la ley reconoce una gama amplísima de derechos. Y algo importante, dice que la lista es enunciativa, no limitativa. Correcto. Eso significa que NNA tienen estos derechos que menciona la ley, pero también cualquier otro que esté en la Constitución, en tratados internacionales o en otras leyes. Es un piso mínimo, digamos. Un piso mínimo muy alto, por lo que veo. No vamos a leer todos los capítulos, son muchísimos. Pero sí podemos decir que la ley cubre aspectos, pues, vitales. Cubre desde lo más fundamental, claro. El derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, que explícitamente incluye el derecho a la paz. Qué importante eso. Hasta derechos que construyen su identidad, su sentido de pertenencia. El derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer su origen, a vivir en familia. También aborda derechos esenciales para su bienestar diario, ¿no? Salud, educación, vivir en condiciones dignas, no ser discriminados. Y uno que es crucial, el derecho a una vida libre de toda forma de violencia. Ese es un eje central de la ley. Y no se olvida de derechos que los forman como ciudadanos activos. Libertad de expresión, de pensamiento, acceso a la información, el derecho a participar, a asociarse, a jugar. El derecho al descanso y al esparcimiento, sí. Incluso contempla derechos más modernos, digamos, como el acceso a las tecnologías de la información. Vaya, es un panorama muy, muy completo. Sí lo es. Y si te parece, profundizamos en algunos que tienen implicaciones particularmente fuertes en la práctica. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Artículo 19. A ver, cuéntame, ¿qué implica? Va mucho más allá de solo tener un nombre. Implica el derecho a ser registrado inmediatamente al nacer. Y ojo, de forma gratuita, incluyendo la primera copia certificada del acta de nacimiento, gratis. Esto es clave porque a veces el costo era una barrera. Exacto. Garantiza la nacionalidad, el derecho a conocer su filiación y su origen, siempre que sea acorde a su interés superior, claro, y a preservar su identidad cultural, sus relaciones familiares. Y un punto crucial, la obligación de las autoridades de colaborar para establecer la identidad de un NNA, incluso si no tiene documentos previos. O sea que la falta de papeles no puede ser pretexto para negarle sus derechos. Justamente, la falta de papeles no puede ser una barrera para acceder a derechos como salud o educación. Sin identidad registrada es como si no existieran para el sistema. Vital, realmente vital. La identidad es la puerta de entrada a todo lo demás. Precisamente. Otro bloque de derechos que es fundamental y que está regulado con mucho detalle es el derecho a vivir en familia y la adopción. Son varios artículos, del 22 al 35, y luego toda una serie de artículos 30 bis que se añadieron. ¿Cuál es el principio ahí? Me imagino que mantener al niño con su familia. Exacto. Y hay un principio rector en el artículo 22 que es potentísimo, de verdad. La falta de recursos económicos de la familia nunca puede ser causa suficiente para separar a un NNA de su hogar. Nunca. Nunca. La separación siempre debe ser excepcional, ordenada por un juez, basada en el interés superior, garantizando el debido proceso y, muy importante, escuchando siempre al NNA. Entonces, el objetivo número 1 es mantener la unidad familiar, siempre que sea posible y, claro, seguro para el NNA. Correcto. Correctísimo. Y cuando, lamentablemente, un NNA se encuentra en desamparo familiar, el artículo 26 establece una jerarquía muy clara de medidas de protección especial. Una jerarquía. ¿Cómo funciona? Sí, la primera opción siempre es intentar la reintegración con su familia de origen. Si no se puede, con la familia extensa, tíos, abuelos, otros parientes. Ajá. Si eso tampoco es viable o va contra su interés superior, entonces se busca una familia de acogida. Pero ojo,
Esta es una medida temporal. Temporal, entiendo. ¿Y después? Después viene el acogimiento preadoptivo. Esto ya es una fase dentro del proceso formal de adopción. Y solo como último recurso, el último, y por el menor tiempo posible, se contempla el acogimiento residencial, o sea, en un centro de asistencia social, un albergue. Queda clara la prioridad. La familia, siempre que se pueda. ¿Y cómo funciona ese proceso de adopción ya más formalmente? Bueno, el proceso inicia ante la Procuraduría de Protección. Los que quieren adoptar deben obtener un certificado de idoneidad. Una buena noticia es que ahora ese certificado tiene validez nacional, lo que simplifica mucho los trámites. Ah, qué bien. Una vez que un NNA ya está, digamos, jurídicamente libre para ser adoptado, y hay una familia idónea certificada, se puede iniciar esa fase de acogimiento preadoptivo. Y aquí, la opinión del NNA es crucial. Debe ser escuchado y su opinión tomada en cuenta según su edad y madurez. Lo dice el artículo 27. Importante que se les escuchen en algo tan trascendental. Totalmente. Y algo más. La ley exige un seguimiento después de la adopción, por 3 años, para asegurar que la integración vaya bien. Lo dice el último párrafo del 26. Además, el artículo 30 bis 2 pone prohibiciones muy claras para evitar abusos. ¿Qué tipo de prohibiciones? Pues, por ejemplo, no se puede prometer a un bebé en adopción durante el embarazo. Se prohíben las adopciones privadas que se saltan a las autoridades. Se sanciona la adopción que busca fines ilícitos. Venta de niños, trata, explotación. Qué terrible que haya que especificarlo. Pues sí. También se regula el contacto con la familia biológica. No puede ser sin autorización, salvo excepciones. Se busca también agilizar los procesos. El artículo 30 bis 6 pone plazos. Y algo interesante, se prohíbe explícitamente exigir certificados de infertilidad a los solicitantes de adopción. Vaya. Eso rompe un mito, ¿no? Totalmente. Y aunque se regula la adopción internacional, artículo 31, siempre se debe dar prioridad a la adopción por familias mexicanas, artículo 30 bis 7. Es un sistema que busca, pues, muchas garantías para el NNA en un proceso tan delicado. Cambiando de tema, pero igual de crucial, el derecho a una vida libre de violencia. Artículos 46 a 49. ¿Qué implica esto en concreto? Implica una protección integral. El artículo 46 es muy claro. Los NNA tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia. El objetivo es garantizar su integridad personal y su libre desarrollo. ¿Y qué debe hacer el Estado? El artículo 47 detalla las obligaciones. Y no es solo reaccionar, es prevenir, atender y sancionar el descuido, la negligencia, el abandono, cualquier tipo de abuso físico, psicológico, sexual, la corrupción de menores, la trata, la explotación laboral. ¿El trabajo infantil también? Sí, prohíbe el trabajo antes de los 15 años y lo regula muy estrictamente después. También prohíbe el reclutamiento forzado para cometer delitos o para participar en conflictos armados. Y aquí la ley mexicana es muy específica y ha sido, creo, pionera en la región al incluir una prohibición que toca fibras culturales muy profundas. Efectivamente, te refieres sin duda a la prohibición explícita del castigo corporal y humillante, artículos 47 fracción octava y 105 fracción cuarta. Exacto, como lo define la ley, porque a veces hay debate sobre qué es y qué no es. La ley no deja lugar a dudas. Define claramente ambos, castigo corporal, cualquier uso de la fuerza física, golpes, pellizcos, jalones, lo que sea que cause dolor o lesión, aunque sea leve. Aunque sea leve. Sí. Y castigo humillante. Cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador que ridiculice al NNA. Pero la ley no solo prohíbe, sino que promueve activamente una alternativa. ¿Cuál? La crianza positiva. La menciona en varios artículos como el 4, el 44, el 103. Se trata de educar, de poner límites, pero basándose en el respeto, en el afecto, en la comunicación, sin usar la violencia. Un cambio de chip total. Total. Y finalmente, los artículos 48 y 49 establecen la obligación del Estado de asegurar la recuperación física y psicológica de las víctimas de violencia y la restitución de sus derechos. Es un mandato legal que busca transformar prácticas muy arraigadas. Mencionemos brevemente otros derechos clave para tener el panorama más completo. ¿Qué hay de la educación? Artículos 57 al 59.
Bueno, la ley garantiza el derecho a una educación de calidad, gratuita y obligatoria. Y pone mucho énfasis en que sea inclusiva. Inclusiva. Sí, que se adapte a las necesidades de todos, especialmente de NNA con discapacidad. Lo dicen los artículos 54 y 57. Y los fines educativos, según el 58, van más allá de lo académico, ¿eh? ¿Qué más incluyen? Fomentar valores como la solidaridad, la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, incluso a los animales. También la educación sexual integral y el uso responsable de las tecnologías. Muy completo. ¿Y el acoso escolar? También. El artículo 59 obliga a las escuelas a crear ambientes libres de violencia y acoso y a implementar protocolos y sanciones. Fundamental. Y en cuanto a la salud, artículos 50 a 52. Se reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, con acceso a servicios gratuitos y de calidad. ¿Alguna medida específica? Sí, muchas. Reducir la mortalidad infantil y adolescente, fortalecer la atención primaria, promover la nutrición adecuada, mencionando explícitamente la lactancia materna, la higiene, la salud sexual y reproductiva, con énfasis en prevenir embarazos adolescentes. Un tema grave en México. Gravísimo. También combatir la desnutrición y la obesidad, atender la salud mental, las adicciones y garantizar atención especializada para NNA con discapacidad. Y destaca también la prohibición explícita de la esterilización forzada. Otro pilar sin duda es la no discriminación. Artículos 39 a 42. Pilar absoluto. La ley prohíbe cualquier distinción basada en origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, orientación sexual. La lista es larga. Pero va más allá de la prohibición, ¿no? Sí, no se queda ahí. Obliga a las autoridades a tomar medidas especiales, las llamadas acciones afirmativas, artículos 4 y 40, para eliminar las barreras que enfrentan grupos que han sido históricamente discriminados. ¿Como quiénes? Pues NNA, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, NNA en situación de calle. La idea es que la perspectiva antidiscriminatoria esté presente en todo. Y ligado a esto está el derecho a la participación. Artículos 71 a 74. Este sí que es un cambio de paradigma, ¿o no? Totalmente. NNA tienen derecho a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten. En todos. Es considerar seriamente lo que dicen, claro, de acuerdo a su edad y madurez. ¿Y las autoridades qué deben hacer? Deben crear mecanismos para que esta participación sea real, efectiva. Y los NNA tienen derecho a saber qué se hizo con su opinión, cómo se valoró. Muy bien. Para cerrar este recorrido rápido por los derechos, hay un grupo que recibe una atención especial en la ley, NNA Migrantes, artículos 89 a 101. Sí, y es muy importante. La ley es clarísima. Tienen todos los derechos y protección independientemente de su situación migratoria. Aunque no tengan papeles. Exacto. El interés superior debe guiar todas las decisiones que les afecten. Tienen garantías específicas de debido proceso si enfrentan algún procedimiento migratorio. El artículo 92 lo detalla. Ser notificados, escuchados, tener asistencia legal, traductor si lo necesitan. ¿Y si están en riesgo en su país de origen? Se prohíbe estrictamente devolverlos si su vida o integridad corren peligro. Es el principio de no devolución, artículo 96. Además, se debe priorizar la reunificación familiar si es en su interés. ¿Y si viajan solos? Deben ser alojados en espacios seguros, adecuados para NNA y separados de los adultos. Lo dice el artículo 95. Y se debe identificar si necesitan protección internacional, como el refugio, artículo 98. Y un punto clave final. El artículo 101 afirma que la estancia irregular en el país no es un delito. Vaya protección. Ahora, todo este sistema de derechos tan complejo, pues necesita una estructura para funcionar, ¿no? ¿Cómo se organiza el Estado para cumplir con todo esto? Claro, la ley no se queda en declaraciones, crea una arquitectura institucional específica. La pieza central es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el famoso SIPINA. SIPINA, lo mencionaste antes. ¿Qué es exactamente? Está regulado en los artículos 125 a 129. Es la máxima instancia de coordinación a nivel federal. Y fíjate quiénes lo integran, para que veas su importancia. Artículo 127. Lo preside el presidente de la República. El presidente. Sí. E incluye a los titulares de secretarías clave.
Gobernación, relaciones exteriores, hacienda, bienestar, educación, salud, trabajo. También al DIF nacional, a todos los gobernadores y la jefa de gobierno de la CDMX, la Fiscalía General, la CNDH, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y representantes de la sociedad civil. Vaya trabuco. ¿Y qué hace? Sus funciones, artículo 125, son definir la política nacional en la materia, coordinar a todas las entidades involucradas, asegurar que se escuche a los NAEN, promover que se asignen presupuestos suficientes, gestionar un sistema nacional de información. Es el gran orquestador. Suena como un órgano de muy, muy alto nivel. Pero, ¿quién se encarga del día a día, de que las cosas sucedan en la práctica? Para eso está la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Artículo 130-131. Es el órgano técnico, el operativo. Está adscrito a la Secretaría de Gobernación. Es como el motor que impulsa el sistema. Prepara las propuestas, coordina acciones concretas, da seguimiento a los acuerdos, administra el sistema de información, es el enlace con las organizaciones de la sociedad civil. Entiendo. Mencionaste antes también las Procuradurías de Protección. ¿Cuál es su papel específico en todo este engranaje? ¿Son como, no sé, los abogados de los niños? Son mucho más que eso. Las Procuradurías de Protección, hay una federal, en el DIF nacional, y una en cada estado son la autoridad especializada en la protección y, muy importante, la restitución de derechos de NNA. Artículos 121 a 124. Restitución. Sí. Cuando un derecho ha sido vulnerado, no basta con detener la vulneración. Hay que reparar el daño y devolver al NNA al ejercicio pleno de ese derecho. Esa es una tarea clave de las procuradurías. ¿Y qué más hacen? Pues mira, sus funciones, artículo 122, incluyen representar legalmente a NNA en juicios, ya sea en suplencia si no tienen quien los represente, o como coadyuvantes, apoyando. Coordinan la ejecución de medidas de protección, intervienen en adopciones, reciben denuncias, pueden solicitar medidas urgentes para proteger a un NNA en riesgo, como separarlo de un agresor, por ejemplo, y supervisan los centros de asistencia social. ¿Tienen un procedimiento, me imagino? Sí, el artículo 123 lo resume. Detectan la vulneración, diagnostican la situación, elaboran un plan para restituir los derechos afectados, coordinan a las instituciones que deben intervenir y le dan seguimiento hasta que la situación se resuelva. Son clave en la operación. Y justo mencionaste los centros de asistencia social. Esos lugares donde viven NNA que no pueden estar con sus familias, los albergues, las casas hogar. Exacto. La ley los llama Centros de Asistencia Social, artículos 107-113, y establece reglas muy estrictas para que funcionen. ¿Cómo cuáles? Deben cumplir requisitos mínimos de infraestructura, seguridad, higiene, accesibilidad, espacios adecuados separados por edad y sexo. Deben ofrecer servicios integrales, cuidado, alimentación nutritiva, atención médica, psicológica, educación, recreación. Deben tener personal calificado y suficiente. Y operar bajo un modelo que garantice un entorno seguro y afectivo. ¿Y quién vigila que cumplan? Es crucial. Deben estar inscritos en un registro nacional y son supervisados periódicamente por las Procuradurías de Protección para asegurar que cumplen con los estándares. Bien. ¿Y esta estructura nacional se replica a nivel local? Sí, totalmente. Existen sistemas estatales y municipales de protección, artículos 136 y 139, que adaptan el modelo del CIPINA a cada nivel. Los presiden los gobernadores o los presidentes municipales. La idea es que la protección llegue hasta el nivel más cercano a la gente. Los municipios son la primera autoridad de contacto. Tiene sentido. Y una herramienta reciente, pero muy importante, creada por la reforma de 2023, es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, artículos 135 bis al 135 septis. Ah, el registro de deudores alimentarios. ¿De qué se trata exactamente? Es una base de datos pública, a nivel nacional, que inscribe a las personas que han dejado de cumplir con su obligación de pagar la pensión alimenticia por cierto tiempo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que para hacer varios trámites importantes, sacar o renovar la licencia de conducir, el pasaporte, ser candidato a un puesto de elección popular, comprar o vender inmuebles, incluso casarse,
Vas a necesitar un certificado que demuestre que no estás inscrito en ese registro de deudores morosos. Fuerte. Sí, incluso prevé restricciones migratorias. Es una medida de presión fuerte para que se cumpla con el derecho a alimentos de NNA. La ley veo no solo pone obligaciones al Estado, también habla de quienes tienen el cuidado directo de los NNA. ¿Qué dice sobre las responsabilidades de madres, padres, cuidadores? El artículo 103 es muy claro en eso. Quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia tienen la responsabilidad primordial de asegurar que NNA ejerzan plenamente sus derechos. ¿Qué implica eso en la práctica? Pues garantizar sus necesidades básicas, claro, alimentos, salud, educación obligatoria, pero también su libre desarrollo. Deben darles orientación, ponerles límites, pero siempre de forma apropiada, respetuosa, sin vulnerar sus derechos. Y aquí, la ley reitera la obligación de asegurarles un entorno afectivo, comprensivo y fundamental, libre de violencia, utilizando la crianza positiva. Vuelve a aparecer la crianza positiva. Sí, es un eje. Deben protegerlos activamente contra cualquier forma de maltrato o abuso. Deben abstenerse ellos mismos de cualquier acto violento. Y educarlos también sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías. Además, deben fomentar su autonomía y considerar su opinión en las decisiones familiares y personales que les afecten. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de este recorrido tan denso, pero tan importante, me queda la impresión de que México ha construido un marco legal extraordinariamente completo, muy avanzado en materia de derechos de la infancia y la adolescencia. Sí, sin duda lo es. Es como decíamos al principio, un cambio de paradigma real. NNA reconocidos como sujetos plenos de derecho, con un catálogo detallado de garantías y todo un andamiaje institucional complejo diseñado para protegerlos y promover su desarrollo integral. Y todo basado en principios muy claros como el interés superior y la no discriminación. Sin duda, es un marco jurídico muy robusto en el papel. Refleja los más altos estándares internacionales. Establece derechos, principios, obligaciones claras para el Estado, para las familias, y crea mecanismos institucionales para hacerlo realidad. Recapitulando muy rápido, tenemos una ley integral que define derechos específicos para NNA basada en principios clave como el interés superior y la participación. Se crearon instituciones como el CIPINA y las Procuradurías de Protección para implementar y vigilar estos derechos. Y se definen claramente las obligaciones del Estado en todos sus niveles y también las responsabilidades de las familias y cuidadores. Exactamente. Ahora, como una reflexión final, y conectando quizás con uno de los puntos más transformadores pero a la vez más desafiantes de la ley. A ver. Me refiero a la prohibición explícita del castigo corporal y humillante, que mencionamos, artículo 47.8, y la promoción activa de la crianza positiva, artículo 44, 103b, 116, XXI. Sabemos que estas prácticas violentas, lamentablemente, están muy arraigadas culturalmente en muchos hogares, incluso en instituciones. Sí, es una realidad difícil de cambiar. Exacto. Entonces, la pregunta que quizás queda flotando es, más allá de la prohibición legal, que es un paso enorme, ¿qué mecanismos adicionales, educativos, de apoyo psicosocial a las familias, de cambio cultural profundo en las comunidades, se necesitan implementar de forma masiva y efectiva? Para que la crianza positiva deje de ser solo una aspiración legal y se convierta en la norma, en lo que se vive y se respira en el día a día de millones de NNA en México, para erradicar por fin esas formas de violencia que hemos normalizado tanto tiempo. Una pregunta fundamental, sin duda. Nos recuerda que las leyes son el punto de partida, importantísimo, pero la transformación real requiere un esfuerzo social mucho, mucho más amplio. Con esta reflexión, concluimos nuestra exploración a fondo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México. Agradecemos enormemente la atención prestada a este tema tan relevante.